Hola, voy a intentar hacer un resumen, un pequeño resumen de la formulación orgánica para que pues, os sirva de introducción para todas las orgánicas, ¿vale? Entonces ya sabéis que esta formulación se explicaba también en bachillerato, de manera que es de suponer que alguna base tenéis, pero de todas formas pues vamos a intentar hacer un pequeño resumen que os sirva de recordatorio, ¿vale? Pues venga, vamos a comenzar. Bien, la formulación orgánica la vamos a clasificar en la parte de hidrocarburos, tanto alifáticos como aromáticos, y luego los hidrocarburos con grupos funcionales. Vamos a empezar entonces con los hidrocarburos alifáticos. Cuando hablamos de hidrocarburos, hablamos de un compuesto que tiene exclusivamente carbono e hidrógeno. Y en este caso, pues como no hay grupos funcionales, pues como veréis, pues no va a haber ni oxígenos, ni nitrógenos, ni ningún otro átomo distinto de carbono e hidrógeno. Hidrocarburos alifáticos los vamos a dividir en alcanos, alquenos y alquinos. Así que empezamos por los alcanos. Los alcanos son compuestos saturados. Cuando hablamos de saturados, hablamos de que todos los carbonos forman enlace sencillo y su fórmula general sería CNH2N más 2. A ver, que lo pongamos así, CNH2N más 2. Esa es la fórmula general de un alcano, que alguna vez nos puede servir, pero realmente para lo que es la formulación no nos va a servir. Los alcanos se van a nombrar siempre con la terminación ano, igual de alcano, ano. Y hay que incluir el prefijo correspondiente al número de carbonos. Los prefijos que debemos de sabernos son de un carbono met, de 2 carbonos et, de 3 carbonos prop, de 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos, ya empezamos con los prefijos, ya habéis visto con el de 5 que empezamos con los prefijos numéricos, ex, de 7 carbonos et, de 8 carbonos oct, 9 carbonos non y 10 carbonos dec. Podríamos seguir, 11 sería un dec, 12 dodec, 13 tridec, pero bueno, lo más habitual pues van a ser ese tipo de compuestos. Alcanos, pues por ejemplo tendríamos el de 2 carbonos, CH3, CH3. Tenemos que recordar siempre que el carbono es un átomo que forma 4 enlaces, ni más ni menos, ¿vale? Tiene 4 orbitales, solamente puede formar 4 enlaces, así que en el etano podemos comprobar que tenemos el carbono de la izquierda forma el enlace con el carbono de la derecha y a su vez tiene 3 hidrógenos. Aquí podemos ver lo de los 4 enlaces. Siempre tenemos que, tiene que cumplirse que el carbono tiene completos esos 4 enlaces. Si nos falta algo, pues habrá que meterle algún hidrógeno. ¿Que nos sobra? Pues habrá que quitarle algún hidrógeno, ¿vale? Los hidrógenos es con lo que vamos a jugar para que el compuesto tenga para que el carbono tenga sus 4 enlaces. Bien, pues este con 2 carbonos llevaría el prefijo et, la terminación ano, luego esto es el etano. Si nos vamos al propano, el propano sería con 3 carbonos y entonces el carbono de en medio, como forma 2 enlaces carbono-carbono, pues le faltan otros 2 que serían los 2 hidrógenos. Este sería el propano. Otra forma de escribir las moléculas en lugar de tener que dibujar todos los carbonos y los hidrógenos es utilizar la nomenclatura, digamos la estructura en zigzag, que es pues, bueno, pues lo que yo digo comúnmente lo de escribirlo con palitos. Entonces, cada raya significa un enlace carbono-carbono. Fijaos que en el propano voy a pintarlos de naranja, 2 enlaces carbono-carbono, que serían estos, que son los 2 enlaces de aquí. Y luego tengo los carbonos, que hay 3 carbonos que suponen los vértices, los puntos, digamos, de esas rayitas. Entonces, 3 carbonos, esto vuelve a ser la fórmula del propano, ¿vale? Lo vamos a escribir muchas veces así porque resulta mucho más sencillo. Bien, dentro de los alcanos los podemos tener lineales, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, esto,
que si contamos carbonos, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y esto sería el octano. Pero también puedo tener ramificaciones, de manera que esas ramificaciones va a haber que nombrarlas. Hey. Bien, los alcanos pueden tener, como he dicho, ramificaciones, y esas ramificaciones están formadas por sustituyentes o radicales. Los sustituyentes o radicales se van a nombrar acabados en hilo. Radicales. Hilo, que luego a la hora de meterlos en el nombre general de la cadena, la O se va, ¿vale? Hilo o il, simplemente. Los prefijos son los mismos, met, et, prop, but, todo eso igual. Así que si yo tengo una cadena de este tipo, vamos a poder comprobar que tengo una cadena que sí que constituye mi cadena principal. Vamos a distinguir entre la cadena principal y los sustituyentes, y luego algo que es un sustituyente, es un radical que está ahí colgando. Mi cadena principal va a ser esta, y el metilo es lo que actúa como sustituyente. Como es un sustituyente de un solo carbono, ese sustituyente se llama metilo. Y entonces, a la hora de nombrarlo, pues hay que indicar que hay un metilo, y ese metilo tengo que indicar también en qué posición está. Para eso, pues hay que enumerar la cadena, y la numeración de la cadena, siempre uno de los criterios que vamos a usar, ahora os diré todos los criterios, uno de los criterios que vamos a usar va a ser el darle la numeración más baja a los sustituyentes. Así que empezaría por la izquierda, 1, 2, 3, 4, y resulta que el metilo estaría en la posición 2. A la hora de nombrarlo, se nombra siempre primero los sustituyentes, indicando la posición en la que se encuentran, por lo que tendríamos 2-metil, y luego la cadena principal. La cadena principal tiene 4 carbonos, por tanto lleva el prefijo but y la terminación ano. Sería un butano. 2-metilbutano. Bien. Si hubiera más de un sustituyente, los sustituyentes hay que nombrarlos por orden alfabético, ¿vale? Pero antes de centrarnos en eso, vamos a ver cuáles serían los criterios que tengo yo que elegir, que tengo yo que tener en cuenta para la elección de la cadena principal. Esos criterios van a ser generales, van a valer tanto para las moléculas de hidrocarburos alifáticos como para las moléculas que tengan grupos funcionales. No los voy a copiar, criterios cadena principal, pero sí os los voy a mostrar. Bien. Aquí tenéis los criterios de la cadena principal, de manera que para elegir la cadena principal tengo que elegir primero aquella que tenga el mayor número de grupos funcionales de mayor prioridad. Ahora después veremos lo de los grupos funcionales. Después el mayor número de insaturaciones, luego el mayor número de átomos de carbono, a igualdad mayor número de dobles enlaces, luego la que tenga localizadores más bajos para los grupos funcionales, para el conjunto de insaturaciones, y así pues hay una serie de criterios que hay que seguir. Cuando ya vemos que hay una cadena que es la que tiene el mayor número de grupos funcionales de mayor prioridad, pues ya no miramos el resto de los criterios, ¿vale? Pero a igualdad de este punto, pues miramos el siguiente. Bien, la nomenclatura actual de la IUPAC ha cambiado 2 de estos criterios. El punto 3 lo ha puesto como 2 y el 2 como 3. Es decir, que tiene preferencia el mayor número de átomos de carbono frente al mayor número de insaturaciones. Dependiendo del profesor que os lo explique en clase, pues tendréis un criterio u otro, el antiguo, que sería este, o el actual, que tiene preferencia los átomos de carbono.
Lo más habitual, por lo que yo he estado viendo en la universidad, es que se utilice el criterio antiguo, es decir, el que yo os estoy mostrando, pero hay profesores que ya se han actualizado y entonces puede que esto cambie. Pues eso ya lo tendréis que ver con vuestros propios apuntes de formulación para comprobar si el criterio es el 1, el antiguo o el actual, ¿vale? Bien. Una vez que hemos elegido la cadena principal, hemos dicho antes que había que numerarla. Para numerarla, también tenemos unos criterios. Esos criterios son los que tenéis aquí. Los criterios son, en primer lugar, tengo que darle los localizadores, es decir, los numeritos más bajos para los grupos funcionales de mayor prioridad. Luego, a las insaturaciones, a igualdad, tienen prioridad los dobles enlaces frente a los triples, después el conjunto de sustituyentes y, por último, los sustituyentes que se alfabeticen primero. Esos serían los criterios para la elección de la cadena principal, para la numeración de la cadena principal. Bien, pues una vez visto esos criterios, vamos a continuar. Vamos a ponerlo aquí, no los voy a copiar para que criterios os los he mostrado de numeración. Pues vamos a ver algún ejemplo. Ay, de cadena principal. Vamos a ver algún ejemplo, pero antes de ver esos ejemplos, os voy a mover esto porque me voy a quedar en el punto de los sustituyentes. Voy a poneros algunos nombres comunes de sustituyentes que son importantes y que debéis de saber. La pregunta muchas veces que me hacéis es, ¿me los tengo que aprender todos? Pues bueno, pues dependerá de lo que os haya dado el profesor en clase, ¿vale? Hay profesores que muchas veces piden todos los nombres comunes que os voy a poner para sustituyentes, pero hay otros pues que solamente van a pedir los más habituales. Nombres comunes que tenemos, pues por ejemplo, el isopropilo, que sería una cadena de 3 carbonos, pero que está unida por el carbono de en medio. Igual que tengo el isopropilo, tengo el isobutilo. La unidad iso es el CH unido a los dos metilos, pero si yo le añado un CH2 más, tendría el isobutilo. Bien, luego tengo el sec-butilo, que es un carbono que está unido por, donde dejo las rayitas donde se uniría a la cadena principal, está unido por un carbono secundario. La diferencia entre unos y otros es que este se escribe con guión y el otro va sin guión. Y luego tengo el terbutilo. Habría más, pero estos son los más típicos. ¿Vale? Así que me imagino que mínimo estos son los que hay que saberse. Terc-butilo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre poner el guión o no poner el guión? Pues es una diferencia importante. Si yo tengo el isopropilo, isobutilo, isopentilo, el iso va sin guión y eso quiere decir que cuando yo voy a alfabetizar, es decir, a ordenar por orden alfabético los radicales, yo tengo en cuenta la I de iso, ¿vale? En cambio, si lo escribo con guión como el sec-butilo o el ter-butilo, el sec y el terc no se tienen en cuenta para el orden alfabético y entonces contaría la B de butilo. Es decir, con el guión el prefijo no se tiene en cuenta para el orden alfabético, mientras que sin guión el prefijo pertenece a la palabra del sustituyente y sí se tiene en cuenta. Bien, pues una vez visto, como hemos visto antes los criterios, vamos a hacer algún ejemplo. Entonces, nos cogemos una cadena. Bien, me cojo esa cadena. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, compruebo que no hay dobles enlaces porque son todos enlaces sencillos. Ya sabéis que cada palito es un enlace y cada puntito, digamos, cada vértice de aquí es un carbono. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es elegir la cadena principal. Bien, si nos vamos a los criterios, el primer criterio era que era el que tenía mayor número de grupos funcionales de mayor prioridad. No hay grupos funcionales. El siguiente criterio era el que tuviera mayor número de insaturaciones. No hay insaturaciones.
El siguiente criterio es el que tuviera mayor número de átomos de carbono. Ahora sí hay sí que tenemos átomos de carbono, lógicamente. Bien, pues entonces si yo me voy, cuento y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a coger la lineal, 6, 7, 8, 9. Esta cadena tiene 9. Si me voy por arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es más larga, tiene 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esa es la más larga, 11 carbonos. Así que esa es la que yo voy a elegir como cadena principal. Y pues bueno, pues de alguna manera o me quedo en la cabeza que esa es mi cadena principal o me la señalo como voy a hacer yo. Lo mismo. Si empezáis a señalarla, pues al final se queda un cacao de molécula que no os aclaráis ni vosotros mismos. Así que pues bueno, no importa. Bien, ahora vamos a ver la numeración. Entonces yo puedo empezar a numerar por la izquierda o por la derecha. Para numerar, el criterio era localizadores más bajos para los grupos funcionales de mayor prioridad. No hay grupos funcionales. Localizadores más bajos para las insaturaciones. No hay insaturaciones. Localizadores más bajos para los dobles enlaces. No hay dobles enlaces. Localizadores más bajos para el conjunto de sustituyentes. Ah, amigo, ahora sí hay sustituyentes. Vamos a ver qué sustituyentes tenemos. Tenemos aquí un carbono. Un carbono, esto es un metilo. Aquí tengo dos carbonos. Esto es un etilo. Aquí tengo, contamos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Esto es un butilo. Y aquí tengo 2. Esto es un etilo. Bien, tengo 4 sustituyentes. Ahora, ¿dónde están? Bien, si yo empiezo a numerar por la izquierda, digo 1, 2, 3, 4. El metilo se encuentra en la posición 4. Me apunto un numerito. 5 el etilo. 5. 6 el butilo. 7 el etilo. Luego los sustituyentes están en posiciones 4, 5, 6 y 7. Si empiezo por la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, el etilo empieza en el 5, el butilo en el 6, el etilo en el 7 y el metilo en el 8. Me quedo, esto es la numeración del conjunto de sustituyentes, me quedo con el más bajo, con este, así que mi cadena se numera por la izquierda, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, 10 y 11. Esa es la numeración. Bien, ya la tengo numerada. Ahora vamos a nombrar. Para nombrar tengo que nombrar por orden alfabético. Tengo metilo, etilo y butilo. El primero que se nombra el butilo. Pues digo, ¿dónde está el butilo? En posición 6. Pues 6, en vez de butilo le quito la O, 6 butil. Ahora, siguiente. En orden alfabético, el siguiente, el etilo. Hay dos, tengo que decir dónde están. Están en 5 y en 7. 5, 7. Y como hay dos, digo di y etil. La O se quita siempre para nombrarlo. Luego el metilo está en posición 4. 4 metil. Y ahora la cadena. La cadena, ¿cuántos carbonos son? 11. Por tanto, un deca, un dec y la terminación de alcano, un decano. ¿Vale? Esta sería la forma de nombrar una cadena, digamos, de hidrocarburo, una cadena de alcano, pero con muchas ramificaciones, como hemos visto. Bien, vamos a pasar a los alquenos. Los alquenos son aquellas especies que tienen al menos un doble enlace y la presencia del doble enlace se nombra con la terminación eno. Los prefijos siempre son los mismos que hemos visto antes. Así que si yo me cojo el alqueno más pequeño, que sería el de 2 carbonos, como son 2 carbonos, tengo el prefijo et, luego entonces sería eteno. Este también se le llama etileno, que es el nombre, digamos, viejo. Si tengo el de 3 carbonos, que sería este, pues sería un propeno. ¿Y qué pasa si tengo 4 carbonos? Pues si tengo 4 carbonos, el doble enlace puede estar ahí o puede estar ahí. Entonces el doble enlace puede estar en distinta posición. Y eso hace que a ver, que hago una cosa. Vale. Uy.
ver, un momentito. Vale. Y eso hace que tengamos que indicar en qué posición está el doble enlace. Cuando yo numero la molécula, pues yo diría 1, 2, 3, 4 o aquí da igual izquierda o derecha, 1, 2, 3, 4. Tengo que darle siempre la numeración más baja al doble enlace. Y el doble enlace está en las posiciones 1 y 2, pero yo le pongo el más bajo, 1 buteno. Y en el otro caso sería 2 buteno. La nomenclatura más actual lo que nos dice, que además eso es bastante útil y sí que se usa más que lo de los criterios de numeración de elección de cadena principal, es poner el localizador, es decir, el numerito justo delante del prefijo, es decir, como el 1 se refiere al doble enlace, esto pues se pondría como but 1 eno para indicar que realmente eso está referido al eno. Entonces serían las dos formas de nombrarlo. ¿Vale? Dentro de los alquenos tenemos una serie de radicales importantes que tienen nombres comunes, así que tendríamos que este es el vinilo. También se podría decir et, como tiene dos carbonos, et, como tiene doble enlace, en, y la terminación de radical hilo sería el etenilo, pero realmente se le llama vinil, ¿vale? Es un vinilo. Y luego tengo este otro con 3 carbonos, que esto es un alilo. También se podría decir por la nomenclatura sistemática, son 3 carbonos, diríamos prop. Hay un doble enlace que tenemos que indicar dónde está. Cuando tengo un radical siempre se suele numerar por dónde está el radical. Luego entonces sería prop 2 en y la terminación hilo. ¿Vale? Bien. Nos vamos entonces a los alquinos. Los alquinos son compuestos que tienen un triple enlace. Podría haberlo puesto aquí lo del doble enlace. Tienen un triple enlace y se nombran con la terminación ino. El triple enlace, el alquino más pequeño sería el de 2 carbonos, que es el etino, o también llamado acetileno. Lo mismo, bueno, cuando yo dibujo el triple enlace, debido a la hibridación que tiene el carbono de triple enlace, que tiene hibridación SP, se trata de una geometría lineal con un ángulo de 180 grados, así que el alquino jamás se puede escribir así torcido, esto estaría mal, sino que hay que escribirlo como yo lo acabo de poner, que es lineal. Entonces este tendría 3 carbonos, uno aquí, otro aquí y otro aquí, y esto es el propino. Y si me voy al de 4 carbonos, tengo estas dos opciones. Y de la misma manera que antes, pues hay que numerar para darle la numeración más baja al triple enlace y hay que indicar dónde está, así que sería 1 butino o también but 1 ino. Y aquí lo mismo, 2 butino o but 2 ino. Bien, en cuanto a los nombres comunes de radicales, pues vamos a tener también, pero aquí pues el único así que puede ser importante sería el propargilo. Este es menos habitual que os lo pidan, que sería con 3 carbonos y un triple enlace. Si lo quiero nombrar por la nomenclatura sistemática, yo numeraría y entonces sería prop porque tiene 3 carbonos, tiene un triple enlace en la posición 2, 2 in, y luego la terminación de radical que sería hilo. Bien, si nos cogemos un ejemplo ahora que mezcle dobles, triples y radicales, es decir, una cadena que sea relativamente larga. Vamos a complicarlo. Bien, nos cogemos esa cadena
A la hora de los criterios de elección de cadena principal, pues el primero que hace referencia a los grupos funcionales, no hay grupos funcionales, y entonces el siguiente sería el que tenga mayor número de insaturaciones, si utilizamos la nomenclatura, digamos, vieja, o el que tenga mayor número de carbonos si utilizamos la actual. Bien, la que tiene mayor número de insaturaciones es la que va por aquí, por donde están los dobles enlaces hacia el triple, y la que tiene mayor número de carbonos, si contamos, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por el otro lado habría menos. He intentado que coincidiera para que ya utilicéis un criterio u otro, pues el nombre que nosotros pongamos sea correcto. Bien, ahora tengo que buscar la numeración, entonces localizadores más bajos para grupos funcionales no hay, y luego localizadores más bajos para las insaturaciones. Si yo empiezo por la izquierda, el doble enlace va a estar en la posición 2, si empezase por la derecha, el triple enlace está en la 1, 2, 3, 4, en la 4. Así que pues tengo que empezar por aquí porque es la que me da el número más bajo. Bien, ya tengo numerada mi cadena principal. Ahora me cojo los radicales. ¿Radicales que tengo? Pues tengo por una parte aquí 2 carbonos. 2 carbonos es un etilo. Aquí tengo otros 2 carbonos, otro etilo. Y aquí tengo un radical más grande. Este radical más grande puedo considerarlo de dos maneras. Puedo considerarlo que es un radical de 3 carbonos, que a su vez tiene un metilo, por tanto se podría llamar como 1-metilpropil, porque la numeración sería 1, 2, 3, y entonces en la posición 1 del propilo habría un metilo. Pero otra forma de nombrarlo sería considerando que los 4 carbonos pertenecen a la, digamos, a la cadena principal de ese radical, y por tanto tengo un radical de 4 carbonos. Un radical de 4 carbonos, un but, que está unido, digamos, su radical está en la posición 2, pues but 2 hilo. ¿Vale? De las dos maneras sería correcto llamar a ese radical. Bien, pues vamos entonces a nombrar la molécula, le damos preferencia a los, digamos, tenemos que nombrar primero los sustituyentes, primero el de menor, el que se nombra antes por orden alfabético, así que voy a utilizar lo del but 2 hilo y diríamos que en posición 7 hay un, pongo paréntesis, but 2 hilo. Pongo paréntesis para hacer referencia a que ese número pertenece al but, no es como el 7, que es el localizador de la cadena principal. Luego tenemos que hay 2 etilos en posiciones 3 y 6, pues 3, 6, dietil. Ay, perdón, esto es sin la O. Il, 3, 6, dietil. Y ahora la cadena principal. La cadena principal son 12 carbonos. Ponemos dodec. Y ahora resulta que hay 2 dobles enlaces y un triple enlace. 2 dobles enlaces y un triple, cuando mezclo dobles y triples, el doble se nombra antes que el triple. Así que primero pondríamos el en del doble y luego el in del triple. El en del doble, bueno, siempre ya, como ha pasado con los radicales, aunque el doble sea eno, siempre quitamos la O. Solamente le ponemos la O cuando ya es el final de la cadena, ¿vale? Entonces, como hay 2 dobles, tendré que decir dien. Decir, imaginemos que no tengo que poner los números. Decir dodec dien, pues no se dice. Entonces se dice dodeca, le pongo una A. Ahora, digo dónde están los dobles enlaces, en posición 2 y 5. Dien. Y ahora viene el triple, que está en posición 8. 8, ino. ¿Vale? Este sería el ejemplo, digamos, un ejemplo así complicado de todo esto. Bien, pues vamos entonces, dentro de los hidrocarburos alifáticos, vamos a los hidrocarburos cíclicos. Los hidrocarburos cíclicos se van a nombrar exactamente igual, la única diferencia es que van a llevar un prefijo que va a ser la palabra ciclo. Esa es la única diferencia con los alcanos, alquenos o alquinos. Bueno, hidrocarburos cíclicos que lleven triple enlace, cicloalquinos, la verdad es que es muy raro. Cicloalquenos sí es bastante normal.
Así que si yo pongo, por ejemplo, una molécula de este tipo, donde en total, si yo cuento, son 6 carbonos, esto sería el ciclohexano. Si a su vez le pongo un doble enlace, el doble enlace no hace falta decir dónde está porque realmente lo puedo poner donde yo quiera porque todos los carbonos son iguales, pues este sería el ciclohexeno. Si tengo sustituyentes, por ejemplo, si solo tengo uno, pues como, igual que el doble enlace, como ese sustituyente puede estar donde sea, pues no hace falta decir dónde está. Y solamente diríamos metilciclopentano. Si mezclo sustituyentes y dobles enlaces, como a la hora de numerar tiene preferencia el doble enlace, los dos primeros números corresponden al doble enlace, 1, 2, 3, 4. Y tengo que numerar el doble enlace de manera que le dé el número más bajo al sustituyente. Entonces diría dónde está 4-metil y ciclo-ex. Y como el doble enlace en un ciclo siempre va a estar en la posición 1, pues no tengo que decir dónde está. Si hubiera 2, pues sí, pero como solo hay 1, pues no hace falta. Bien, vamos a pasar entonces a los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos se basan en el benceno y van a ser todos los derivados del benceno. Así que tenemos por una parte el benceno, que es el ciclo de 6 pero con 3 dobles enlaces, que lo podemos representar con un circulito porque los 3 dobles enlaces los podemos poner así o de la otra manera. Esto sería el benceno. Cuando el benceno tiene sustituyentes, pues hay que indicar dónde están esos sustituyentes. Por ejemplo, si tiene un sustituyente con 2 carbonos, diríamos etilbenceno. No hace falta indicar en qué posición está porque los 6 carbonos del benceno son exactamente iguales. Si hubiera, bueno, hay uno especial que es el metilbenceno, que es realmente vamos a usar siempre su nombre común, que es el tolueno. Si hubiera dos sustituyentes, pues tengo que decir en qué posiciones están, pues por ejemplo con 2 metilos, este sería el 1,2-dimetilbenceno, porque le pondría la numeración 1,2. Y cuando están en posiciones 1,2 también lo puedo llamar ortodimetilbenceno. Si lo pongo en posiciones 1,3, sería el 1,3-dimetilbenceno. Y también lo puedo llamar metadimetilbenceno. Y si están en posiciones 1,4, se llamaría 1,4-dimetilbenceno o también paradimetilbenceno. El dimetilbenceno tiene un nombre común que es el sileno, así que el primero podría ser el ortosileno, el segundo sería el metasileno y el tercero sería el parasileno. Bien, hidrocarburos aromáticos también vamos a tener el naftaleno, que en el naftaleno ya no todos los carbonos son iguales, por lo que es importante saber cómo se numera un naftaleno. Un naftaleno se puede numerar por uno de los carbonos que están unidos aquí a la unión, uno de esos 4 carbonos va a serme el 1. Y entonces cuando yo ponga el 1, numero el ciclo, 1, 2, 3, 4, y luego paso al siguiente, 5, 6, 7 y 8. Esa sería la numeración del naftaleno. Luego también tendríamos el antraceno y el fenantreno, pero para lo que es la formulación pues no van a ser importantes. Bien, pasamos entonces a los grupos funcionales. Y dentro de los grupos funcionales vamos a empezar con los alcoholes. Los alcoholes son aquellas moléculas que contienen el grupo funcional OH. Antes de los alcoholes vamos a poner los derivados halogenados. Los halógenos no se consideran grupos funcionales realmente,
pero sí que son sustituyentes importantes. Los halógenos que pueden actuar como sustituyentes son todos, flúor, cloro, bromo y yodo, y se nombran como sustituyentes. Entonces el flúor se nombra como fluoro, el cloro como cloro, el bromo como bromo y el yodo como yodo. O sea que los estamos nombrando, los vamos a nombrar tal cual son. Así que si yo tengo una molécula de este tipo, pues lo primero que hago es elegir la cadena principal, que es la cadena horizontal. Luego tengo que numerar para darle la numeración más baja a los sustituyentes, que sería así. Y ahora ya los nombro, nombrándolos por orden alfabético. En posición 3 hay un cloro y en posición 2 hay un metilo. Así que diríamos 3 cloro, 2 metil, pentano. Hay una nomenclatura antigua. A ver, voy a hacer una cosa. Hay una nomenclatura antigua que se usa para moléculas sencillas, como podría ser la que os acabo de poner a la derecha. Entonces, en el caso de una molécula sencilla como esa, yo puedo nombrarlo de otra manera. Si yo lo nombro por la nomenclatura sistemática, numeraría 1, 2, 3 y tendría el 2-bromopropano. Pero si me voy a la nomenclatura antigua, la nomenclatura más tradicional se nombra como, y se utiliza mucho, como bromuro de y el nombre del radical. Si yo lo escribo con carbonos para que comprobemos exactamente qué radical es, el bromo está unido a un radical isopropilo, que es esta parte. Así que sería bromuro de isopropilo. Y de esa misma manera, pues puedo tener el bromuro de alilo, bromuro de terbutilo, de lo que sea, ¿vale? Bien, vamos a los alcoholes, ahora sí. Los alcoholes son aquellos compuestos que contienen el grupo OH, ya nos metemos en grupos funcionales, y entonces cuando el alcohol se encuentra como grupo funcional más importante, se va a nombrar con la terminación -ol, y cuando se utiliza como, digamos, cuando tengo que nombrarlo como sustituyente, lo nombro con la terminación hidroxi. Perdón, con el prefijo hidroxi. Entonces, si yo me voy a algunos ejemplos, pues como este, una cadena con un alcohol con 2 carbonos, esto sería et de 2 carbonos, an porque no hay dobles enlaces y la terminación ol del alcohol. Esto sería el etanol. La nomenclatura más antigua también nos lo llama como alcohol etílico, que es el que tradicionalmente se usa para todo, ¿vale? Bien, cuando tengo una molécula más larga, con más carbonos, pues ya tengo que distinguir entre que el alcohol esté en posición 1, como sería el primer caso, o que esté en posición 2. Entonces tendríamos que indicar la posición, que diríamos 1-propanol o propan-1-ol, dependiendo de que usemos una forma u otra, o 2-propanol o propan-2-ol. Las nomenclaturas más antiguas pues nos dirían el alcohol propílico o alcohol isopropílico o isopropanol también. Pero bueno, normalmente no se va a utilizar esa. Si el alcohol se encuentra sobre un anillo aromático, sobre el benceno, entonces recibe un nombre especial y sería el fenol, nombre común que hay que saberse. Bien, vamos al siguiente grupo, que son los éteres. Los éteres es un oxígeno unido a 2 radicales y habitualmente no se suelen nombrar como grupo funcional más importante. Es raro que los nombremos como grupo funcional más importante. Según la nomenclatura sistemática no tendría digamos, esa atribución, no se podrían nombrar de esa manera. Así que se nombran siempre como sustituyentes y los sustituyentes se nombran terminados en oxi. Cuando yo tengo, por ejemplo, bueno, y luego también se pueden nombrar la nomenclatura antigua, que sería nombrar el radical R acabado en il
el otro radical también acabado en il, y por último la palabra éter. Esa sería, digamos, la forma de nombrarlo más antigua. Así que si yo me voy a este éter tiene un radical de 2 carbonos a la izquierda y un radical de 2 carbonos a la derecha. Serían 2 etilos, por tanto se puede llamar como dietil éter. Otra forma sería el éter dietílico, igual que antes con lo del alcohol isopropílico, ¿vale? Pero bueno, dietiléter es como más se suele utilizar. Por ejemplo, si yo tengo tendría un propilo a la izquierda, un metilo a la derecha, y sería, por orden alfabético, metilpropil éter. Pero puedo utilizar la nomenclatura más actual, que es la que me determina que el oxígeno tiene que actuar como, o sea, que el éter se considera como un sustituyente. De manera que mi cadena principal sería la más larga, la del propano, y el éter, esta parte, sería un sustituyente. Como tiene un carbono, diríamos met, y la terminación oxi por ser un éter. Entonces habría que indicar dónde está, pues 1-metoxi, la otra forma de nombrarlo sería 1-metoxipropano. Esa forma no es que sea excesivamente habitual, perdón, o sea, cuando son éteres muy sencillos no es la que más se usa más la del metilpropiléter o dietiléter, pero esa es la que se usa principalmente cuando el éter está en una molécula que contenga otros grupos funcionales. Bien, dentro de los éteres importantes que hay que saberse, pues tendríamos el éter del, digamos, el metoxibenceno, que sería el anisol. Bien, hay una forma, una nomenclatura distinta, también admitida por la IUPAC, que es la que se usa cuando hay más de un éter dentro de una molécula. Por ejemplo, si yo tengo una molécula de este tipo, yo tengo ahí 2 éteres, entonces yo podría, con la nomenclatura que hemos hecho antes, yo podría cogerme como cadena principal esta y decir que en posición 1 hay un metoxi y en posición 2 y en posición 3 hay otro metoxi. Y entonces yo podría nombrarlo como 1,3 dimetoxipropano. Pero si no quiero usar eso, yo también podría, voy a volver a ponerla, yo también podría haber contado los oxígenos como si fueran carbonos, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo una cadena de 7, pero en las posiciones 2 y 6, en vez de haber carbonos, hay oxígenos. Y yo diría 2,6-dioxaheptano. Es una nomenclatura similar a la que luego se utilizará en heterociclos, donde se nombra toda la cadena como si fueran todo carbonos y luego se indica dónde están los heteroátomos. Y oxa es el prefijo que se usa para la presencia de oxígenos. Así que cuando yo tengo un compuesto como esto, que sería mucho más difícil de nombrar de la otra manera, pues diríamos que es un ciclohexano que tiene un oxígeno, sería un oxaciclohexano. Bien, vamos ahora al siguiente grupo, que serían los aldehídos, el 6. Los aldehídos son grupos que contienen el grupo CHO, son compuestos que contienen el grupo CHO, se nombran terminados en al cuando actúa como grupo funcional más importante y como radical formilo cuando es el grupo menos, cuando se nombra como sustituyente. Bien, el aldehído es un grupo que tiene que estar siempre en un extremo de la cadena, es un CHO. El CHO, si lo extendemos, sería carbono doble enlace oxígeno con hidrógeno. Le queda un solo enlace, por tanto siempre está en un extremo de la cadena. Y si ponemos algunos ejemplos, como este, sería un aldehído de 3 carbonos, luego esto es un propanal. Si tuviéramos 2 aldehídos, porque los tenemos en los 2 extremos, en total aquí hay 4 carbonos, pues tendríamos un butano dial. Hay que indicar que hay 2. Cuando el aldehído no lo contamos dentro de la cadena principal, por ejemplo, en el butano dial,
Cuando yo he contado los carbonos, yo he contado el carbono del aldehído, ¿vale? Pero en el ejemplo que yo os he puesto aquí con el ciclohexano, mi cadena principal es el ciclohexano y el aldehído está fuera de esa cadena principal. Si yo solamente dijera ciclohexanal, al decir eso estoy indicando que la molécula tiene 6 carbonos y no es así, en total hay 7 porque el del aldehído está fuera. Entonces tengo que indicar que está fuera de la cadena. Se nombrarían como ciclohexano y luego la palabra carbaldehído, porque es un ciclohexano que tiene un aldehído. Bien, pasamos al siguiente grupo, cetonas. Las cetonas contienen el grupo funcional CO, C doble enlace O. Se encuentran siempre en el interior de una cadena carbonada. Se nombran acabados en ona cuando es el grupo funcional más importante y se nombran como oxo cuando es el menos importante. Bien, la acetona más pequeña sería la propanona, la de 3 carbonos, porque como tienen que estar dentro, pues tiene que haber mínimo 3 carbonos. El nombre común de la propanona es la acetona, lo que se usa para el esmalte de uñas, vamos. Si tengo una cadena más larga, pues tengo que indicar en qué posición está la acetona. Y entonces, por ejemplo, aquí que son 6 carbonos, diríamos hexan 3-ona o 3-hexanona. ¿Vale? Cuando la tengo en un ciclo, como antes pasaba con el aldehído, pues ahora como está dentro no hay problema y entonces tendríamos la ciclohexanona. Bien, vamos ahora a intentar mezclar estos 3 grupos funcionales. Entonces, si yo ahora mezclo y tengo una molécula de este tipo, resulta que tengo una molécula que contiene un aldehído, contiene un alcohol y contiene una acetona. Bien, si yo me voy a lo primero que tengo que hacer cuando tengo que nombrar una molécula de este tipo es elegir la cadena principal. Si yo me voy a los criterios de elección de cadena principal, el primero es la que tenga el mayor número de grupos funcionales de mayor prioridad. Bien, cetona, alcohol y aldehído. ¿Cómo sé yo cuál es el orden de prioridad? Pues hay un orden de prioridad de grupos funcionales. Os lo voy a poner para que lo podáis tener. El orden sería este. Tenemos en primer lugar, el primero sería los cationes y las sales, que vamos a tener apenas muy poco. Luego tenemos los ácidos carboxílicos, los derivados de ácidos en el orden anhídridos primero, luego ésteres, luego haluros de ácido, luego amidas, luego hidracidas, luego, bueno, estos la verdad es que se usan muy poco, así que nada. Tendríamos anhídridos, ésteres, haluros y amidas. Luego tenemos los nitrilos, luego los aldehídos, luego cetonas, luego alcoholes, luego los hidroperóxidos, esos no los vamos a usar, las aminas, que no nos han salido todavía, los éteres, los peróxidos no los vamos a ver, y ya pues insaturaciones, derivados halogenados y ya los sustituyentes normales. Bien, pues entonces si yo tengo aldehído, cetona y alcohol, está claro que el aldehído es el más importante, así que la cadena principal es la que debe de contener el grupo aldehído. Y el grupo aldehído ahora. Y el grupo aldehído es el que, pues como sabemos, es el que tiene que tener esa cadena principal, así que, y además tiene que estar en la posición 1. Pues la cadena principal podría ir 1, 2, hacia arriba, 3, 4, 5 y 6, pero claro, yo me busco siempre la más larga o la que tenga saturaciones. Espera que lo borre. Vale. Entonces, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta sería la cadena principal. Entonces, esta cadena principal contiene una serie de sustituyentes. Contiene aquí un sustituyente que tiene 4 carbonos, por tanto es un butilo. Contiene aquí uno que es un carbono, esto es un metilo. Contiene aquí un OH. Un alcohol como sustituyente se nombra hidroxi.
lo hemos puesto antes, y contiene aquí una acetona que esto como sustituyente se nombra con oxo. Pues bien, nombramos ahora por orden alfabético, primero el butilo, indicando la posición, 2-butil, luego sería el hidroxi, 4-hidroxi, luego el metilo, 3-metil, luego la acetona, 5-oxo, y ahora la cadena, que son 7 carbonos, eth. Como hay un doble enlace en posición 2, 2 en al. No hace falta decir dónde está el aldehído porque el aldehído siempre va a estar en posición 1. Bien, vamos a pasar a los siguientes grupos funcionales. Después de las cetonas vamos a ver los ácidos carboxílicos. A ver, que no se me pierda ningún compuesto. Vale. Bueno, dentro de las cetonas voy a poneros algunas cetonas características, que serían las cetonas aromáticas. Las cetonas aromáticas, como estas, se nombran de una manera especial. Lo que pasa es que el nombre, pues bueno, pues os lo vais a tener que creer un poquito, porque se nombra este radical, que son 2 carbonos, como si viniera del ácido correspondiente, el ácido utilizando el nombre común. El ácido de 2 carbonos, que los vamos a ver ahora, sería el ácido acético, luego esto sería aceto. Y luego, por el hecho de que el benceno está unido a un CO, el benceno se nombra con la terminación fenona. Luego esto sería la acetofenona. Si nos vamos a otro, por ejemplo, con un carbono más, en la cadena de 3 carbonos vendría, utilizando los nombres comunes del ácido propiónico, luego sería la propio y la parte del benceno, fenona. Si lo que tenemos es 2 bencenos, uno sería la fenona y el otro la otra parte, la que viene del ácido, vendría del ácido del benceno, que es el ácido benzoico, luego esto se le llama benzofenona. Bien, ahora sí, el número 8, ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos contienen el grupo COOH y cuando actúan como el grupo funcional más importante se nombran acabados en oico. Cuando actúan como sustituyente, que es raro porque son de los más importantes, podría ocurrir, se nombrarían como carboxi. La estructura del ácido carboxílico es una estructura de doble enlace con oxígeno y enlace sencillo con el OH, que consume 3 enlaces del carbono, por lo que le queda solo uno libre. Eso quiere decir que el ácido carboxílico siempre va a estar en el extremo de la cadena. Bien, si nos vamos al ácido de 2 carbonos, sería el ácido etanoico. Et de 2 carbonos, an porque no hay dobles, oico de la terminación del ácido. Ese ácido tiene un nombre común muy importante que es el ácido acético. Si nos vamos al de un carbono, que en el enlace que le falta al carbono le pondríamos el hidrógeno, sería el ácido metanoico y utilizando su nombre común pondríamos ácido fórmico, el de las hormigas. Si pusiéramos, pues, por ejemplo, el ácido de 3 carbonos, sería el ácido propanoico y el nombre común, pues vamos, se parece muchísimo, que es el ácido propiónico. Pero los que realmente hay que saberse son los del acético y el fórmico. Luego tenemos un ácido especial, que es el ácido del benceno, que este pues sí que es muy importante, y se llama ácido benzoico. Bien, el ácido, como hemos dicho, es el grupo funcional más importante. Si yo tengo una molécula que tiene 2 grupos ácidos, supongamos esto, y aquí tiene un CO, pues yo tengo que numerar la cadena
o sea, mi cadena principal es la que contiene los ácidos carboxílicos, la numero, y número para darle la numeración más baja al CO, que es el único sustituyente que hay, que estaría en posición 3, numeremos por un lado o por otro. El sustituyente hemos dicho que era una acetona, por tanto es un oxo. Así que tendríamos que decir ácido, 3-oxo, son 5 carbonos, pent, no hay dobles enlaces, pentano dioico. ¿Vale? Dentro de los diácidos hay unos diácidos muy importantes, como es el de 3 carbonos, que sería el ácido propanodioico, que es el ácido malónico. Luego tendríamos más, el de 4 es el ácido succínico, el de 5 el ácido glutárico, el de 6 el ácido adípico y el de 7 el ácido pinélico. Pero bueno, los nombres de ácidos pues los podéis encontrar en cualquier sitio y pues son importantes, os los voy a poner de todas formas para que los podáis tener, son importantes entre comillas, ya dependerá de la importancia que le dé vuestro profe en clase. Entonces teníamos el fórmico y el acético, el propanoico propiónico, butírico el de 4, valérico el de 5, el benzoico con un benceno, el acrílico que es con un doble enlace, oxálico el de 2 carbonos, el diácido de 2 carbonos, malónico diácido de 3, succínico el de 4, glutárico 5, adípico 6, pimélico 7, subérico 8. Luego tenemos el cinámico, que es con un benceno y el doble enlace, y el fumárico y el maleico, que lo que cambia es un butenodioico, que lo que cambia es que estén los dos ácidos hacia el mismo lado, que sería este, el cis, o hacia el lado distinto, que sería el trans. Y luego tendríamos el ácido oftálico, que es el diácido del benceno en orto, el isoftálico en meta y el tereftálico en para. Bien, estos serían los más importantes. Normalmente los que los profesores suelen exigir son fórmico acético y benzoico. Algunos piden oxálico y malónico, pero bueno, los 3 primeros sí que son, vamos, fundamentales. Si no los sabéis, eso sí que podéis tener problemas, ¿vale? Bien. Continuamos entonces. ¿Qué pasa ahora si el carbono del ácido se encuentra fuera de la cadena? ¿Cómo pasaba con el ciclohexano carbaldehído? Pues con el ácido carboxílico va a pasar lo mismo y esto se va a llamar ácido ciclohexano carboxílico. Todos los compuestos, los grupos funcionales que tienen que estar en el extremo de la cadena no pueden estar insertados en un anillo y por tanto están fuera y eso hace que se nombren, digamos, como carboxílico, como carbaldehído o como cualquier, digamos, los demás tendrán también su propio nombre. Bien, este era el 8, vamos al 9, los ésteres. Bueno, vamos a poner primero las sales, aunque las sales son muy poco importantes. Poco importantes en formulación, ¿vale? Las sales provienen de los ácidos carboxílicos, la fórmula general sería CO- y un metal, normalmente es un metal con carga positiva 1, con valencia más 1. Entonces, como el ácido se nombra acabado en ico o en oico, pues lo que es la sal se nombraría pues igual que en inorgánica, en ato o en oato. O sea, cambio la terminación ico por la terminación oato. Por ejemplo, si yo escribo CH3CO sodio, viene de un ácido de 2 carbonos, que es el ácido acético, luego esto sería el acetato de sodio. Bien, siguiente, los ésteres. Los ésteres son como sales, pero de radicales orgánicos. Entonces, a la hora de poner la fórmula general sería RCOOR', porque ahora en vez de estar unido a un metal, se quedan unidos a un radical orgánico. Se van a nombrar como oato o ato, las dos formas, depende de que venga de ico o de oico, de y el nombre del radical R' acabado en hilo.
Entonces, y esto sería el nombre, espera, vamos a ponerlo bien. Voy a ponerlo así. Y esto sería la cadena R con esa terminación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esta es la parte del éster que viene del ácido de 2 carbonos. Esto vendría del ácido acético, sería un acetato. Y acetato de, como hay un carbono, perdón, en el radical, acetato de metilo. Es muy importante que tengamos en cuenta dónde empieza el éster, porque si yo tengo una cadena de este tipo, el éster está aquí, ¿vale? Este sería mi carbono 1 del éster, por tanto, mi cadena principal es esta de 3 carbonos. Esto vendría del ácido de 3 carbonos, sería un propanoato. Propanoato de, y entonces nombramos el radical. El radical, si utilizamos el nombre común, sería el isobutilo. Bien, siguiente grupo, los haluros de ácido. Ay, un momento, esperad que os voy a poner otro ejemplo aquí. Si tengo el éster, voy a poner otro anillo. Si tengo el éster fuera de la cadena principal, como sería este caso, entonces hay que nombrarlo pues igual que antes, fuera, y entonces diríamos ciclopentano carboxilato de, y en este caso etilo. Bien, ahora sí, el siguiente, haluros de ácido. Los haluros de ácido tienen la fórmula general de RCO y el halógeno. Normalmente van a ser cloruros, ¿vale? Entonces se nombraría como cloruro bromuro de, y el nombre del radical R, que es acabado en oilo, porque lleva el CO. Entonces es oilo o, a ver, oilo o hilo. Oilo, cuando el ácido se nombra con oico, pues acaba en oilo. Cuando el ácido se nombra con ico, como acético, acaba en hilo. Así que si yo me cojo como viene del ácido de 2 carbonos, que es el ácido el ácido acético, pues esto sería el cloruro de acetilo. Si, si se encuentra fuera de la cadena principal, pues sería cloruro de ciclohexano carbonilo. ¿Vale? Bien, siguiente, anhídridos. Anhídridos es raro. Los anhídridos tendríamos R, CO, O, CO, R', y se nombraría como anhídrido el nombre de uno de los ácidos acabado en acético, acabado en oico, y luego el otro acabado en oico. No lo vuelvo a poner, pero si el ácido se nombra terminado en ico, pues ico. Por ejemplo, si yo tengo este, es un anhídrido simétrico, tiene un ácido de 2 carbonos a la izquierda y otro de 2 a la derecha, pues sería el anhídrido acético, se usa mucho. Pero este otro, que tendría ácidos distintos, tendría el de 2 carbonos el acético a la izquierda y el benzoico a la derecha, pues lo nombraríamos por orden alfabético anhídrido acético benzoico.
Bien, y ya dentro de los derivados de ácidos nos quedarían las amidas. Voy a hacer una cosa que me viene mejor para la organización y es llamar a esto, incluir aquí, esperar un segundo, que os lo voy a organizar distinto. Y es que acabo de pensar que me va a gustar más poner aquí el punto 9, derivados de ácidos carboxílicos, y meterlos todos dentro de los derivados, porque todos son derivados y tienen eso en común. Entonces este sería el punto 9.1, este el punto 9.2, este el punto 9.3 y este el 9.4. 9.3, 9.4 y ahora las amidas serían el 9.5. Bien, entonces las amidas llevan el grupo CONH2, aunque ese nitrógeno puede estar sustituido por un radical CONHR o RCO con dos sustituyentes. Digamos, las amidas los puedo tener de las dos maneras. Se van a nombrar terminado en la palabra amida. Así que si yo me cojo la amida de 2 carbonos, esta sería la etanamida o acetamida. Si, por ejemplo, nos cogemos esta otra con 4 carbonos, sería la butanamida. ¿Qué pasa si hay sustituyentes sobre el nitrógeno? Por ejemplo, yo tengo la acetamida, pero con un metilo. Entonces tengo que indicar que hay un metilo y ese metilo está en el nitrógeno. Diría N-metil acetamida. Una amida muy habitual sería esta, que es la N-fenilacetamida, porque tener en cuenta que la cadena principal de la amida es la de 2 carbonos y también se le llama acetanilida. Si la amida se encuentra, como siempre, fuera de la cadena principal, se llamaría ciclohexano carboxamida. Bien, ahora vamos a ver cómo se nombrarían los distintos grupos, los distintos derivados de ácidos cuando se nombran como sustituyentes. Ahora vamos a complicarlo un poquito, pues ya dependiendo de la dificultad que tengáis de la formulación en clase, vamos a tener aquí, pues este punto, digamos, os va a entrar o no. Derivados como sustituyentes. Pues bien, pues como sustituyentes van a tener una denominación distinta, pues de que sean, dependiendo de que sean anhídridos o que sean, digamos, que sean anhídridos, fluoruros, ésteres, todo eso. Y además va a depender también de cómo estén unidos a la cadena principal, o sea que los ésteres van a tener distinta forma de denominarlos en función de que estén unidos de una manera o de otra. Bien, vamos a cogernos, por ejemplo, los cloruros de ácido. Cuando los cloruros de ácido se comportan como sustituyentes, van a estar unidos obligatoriamente por el CO. Entonces yo tendría cloro CO, este va a ser el sustituyente, pues esto se puede nombrar como clorocarbonil o cloroformil.
Son las dos formas de nombrarlo. Si yo tengo ésteres, los ésteres, vamos a poner R, los ésteres pueden estar unidos por el CO, en cuyo caso se nombra el radical RO, que sería un radical R acabado con oxi, y luego la palabra carbonil del CO. Pero los ésteres también pueden estar unidos por el O, pueden estar unidos como radicales así, y entonces se nombraría eso, que es el radical del ácido carboxílico, que sería acabado en oil, y luego la palabra oxi. Por ejemplo, si yo tengo un radical que fuera, que está unido por aquí a mi cadena principal, esto sería un etoxicarbonil. Por otro lado, si yo lo tengo de esta manera, unido por aquí a la cadena, como el ácido son 3 carbonos, esto sería un propanoil oxi. Bien, los anhídridos, la verdad es que como sustituyentes es muy raro tenerlos, los vamos a tener siempre como grupo funcional más importante. Y luego tendríamos las amidas. Las amidas como sustituyentes, pues tengo distintas maneras. Por ejemplo, que mi sustituyente sea directamente el CONH2, esto, que sería el sustituyente carbamoil. Luego también puedo tenerlo como RNHCO, que entonces se llamaría con el nombre del radical, por ejemplo, etil, y la palabra carbamoil, aunque también se puede llamar por partes, nombrar esto como un R acabado, a ver, un segundo, el R acabado en il, y luego la palabra carbamoil. O nombrarlo como il y la palabra amino, etilamino, por ejemplo, y luego carbonil, que sería el CO. Si lo tengo unido al revés, es decir, que tengo RCO y el NH, lo tengo unido por aquí, esto es un radical de ácido, ROIL, y luego la palabra amino. Por ejemplo, un NHCO unido por aquí, esto podría ser un etilcarbamoil o un etilamino carbonil. Y en el otro caso, yo podría tener esto unido por aquí, que sería un butanoil amido. ¿Cuándo lo vamos a tener? Pues cuando tengamos algo que sea más importante que ellos. Por ejemplo, si yo tengo un ácido carboxílico, que es el grupo funcional más importante, pero resulta que aquí tengo esto y aquí tengo esto, entonces mi cadena elijo la más larga que contenga el grupo funcional más importante, que es el ácido. En posición 2 tendría un éster unido por el CO, que sería un metoxicarbonil. Y en el 5 tendría un carbamoil. Por orden alfabético, 5 carbamoil, 2 metoxicarbonil, la palabra ácido al principio, es de 7 carbonos, heptanoico. Bien, vamos al siguiente punto, que serían los nitrilos. Los nitrilos contienen el grupo CN y se nombran acabados en nitrilo.
Cuando el nitrilo actúa como sustituyentes es ciano. Así que si yo me voy a algunos ejemplos, por ejemplo, el nitrilo de 2 carbonos, tened en cuenta que el carbono del CN se cuenta. Esto sería el etanonitrilo. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza el nombre del ácido correspondiente y se llamaría acetonitrilo. De la misma manera, si está unido al benceno, se puede nombrar como, bueno, se suele nombrar como benzonitrilo. Si yo tuviera una cadena más compleja, como algo así, el nitrilo sería mi posición 1 y entonces sería el 2-etil. La cadena sería de 6 carbonos, ex, el doble enlace en posición 3, 3-en, y ahora nitrilo, enonitrilo. Se le pone la O para no juntar dos consonantes. Como el nitrilo también tiene que estar en el extremo de la cadena, si lo tengo fuera, pues esto sería un ciclohexano carbonitrilo. Bien, vamos a las aminas. Las aminas, puedo tener aminas primarias, que es cuando tienen un solo radical R, aminas secundarias cuando tienen 2 radicales R y aminas terciarias cuando tienen 3 radicales R. Para nombrarlas, pues una forma de nombrarlas es nombrar los distintos radicales acabados en -il, por orden alfabético, claro. Y por último, la palabra amina. Por ejemplo, si yo tengo esto, como solamente hay un radical, diríamos etilamina. Si tuviéramos esto, que tiene 2 radicales, pues diríamos por orden alfabético etilmetilamina. Pero la otra forma de nombrarlo es utilizándolo como grupo funcional más importante con la nomenclatura de la IUPAC y acabaría en amina. Cuando lo utilizamos como sustituyente sería amina. Así que el que hemos hecho antes tiene 2 carbonos, por tanto lo podríamos llamar etanamina. Y el otro, pues yo puedo coger como cadena principal la más larga y tengo un sustituyente metilo. Entonces tendríamos, como el metilo está sobre el nitrógeno, diríamos N-metil y ya la cadena principal, que es etanamida. Cuando el nitrógeno puede estar en varias posiciones, por ejemplo S, pues como el nitrógeno es el grupo funcional más importante, la cadena principal es la que lleva el nitrógeno y tengo que numerar para darle la numeración más baja al nitrógeno. Entonces, cuando lo nombre tendré que indicar dónde está la amina. Hay un doble enlace y hay un sustituyente, que es un metilo sobre el nitrógeno. Pues diríamos N-metil. Ahora la cadena de 6, ex, con un doble enlace en posición 5, 5-en, y la amina en posición 3, 3-amina. Ese sería el nombre. Una amina muy importante es la amina unida al benceno, que es la anilina. Bien. Pasamos a ver, otra cosa. Cuando hay varios nitrógenos en la cadena, como pasaba antes con el oxígeno, yo puedo nombrarlos con el prefijo aza. Y entonces yo lo numero como si fuera un carbono, solo que en las posiciones 3 y 7 voy a tener 2 nitrógenos, pues sería 3,7 diaza decano. Si yo me cojo una molécula que tenga otro grupo funcional, las aminas es normalmente de los menos importantes, por ejemplo esto con un aldehído,
Aquí con un NH2 y aquí le vamos a poner un NH con un metilo. Bien, cuando yo elijo la cadena principal, la que tiene el OH, número, perdón, la que tiene el aldehído, número, numeración más baja para el grupo funcional más importante, y entonces tengo distintos grupos funcionales. Por una parte tengo el alcohol, que es un hidroxi, tengo el NH2, que hemos dicho que era amino, y tengo un NH que a la vez tiene un metilo. Luego es un amino, pero tiene un metilo, luego es un metilamino. Así que, nombrando por orden alfabético, 3 amino, 2 hidroxi, 5 metilamino, heptanal. Bien, y por último, el punto 12, que serían los nitroderivados. Los nitros son compuestos, son grupos, digamos, que siempre se van a nombrar como sustituyentes. Se trata del grupo NO2 y se nombran como sustituyente nitro. Pues un ejemplo, hay que indicar dónde está, que sería el 2-nitropropano. En el caso de un aromático, igual. Teniendo en cuenta que el benceno con un metilo es el tolueno, pues este sería el metannitrotolueno. Bien, pues con esto queda terminada toda la... A ver, ¿dónde está el ratón? A ver, un segundo, que no sé por qué me sale eso. Vale. Entonces, un segundito. Ah, vale, que se me había ido. Ahora. Bien, entonces, con esto queda terminada toda la formulación orgánica. Bueno, pues puede haber muchas más cosas porque están los biciclos, los espiros, hay muchos más, pero bueno, lo más importante y lo más básico sería esto. Cualquier otra duda que tengáis, pues ya sabéis que me podéis consultar. Y pues nada, pues espero que con esto haya quedado claro y os sirva de introducción, digamos, para todas las químicas en las que necesitéis la nomenclatura de química orgánica. Chao.